al respecto, no repetir la misma palabra que dijo mi hermano de lucha, Pedro Pablo, porque realmente hay un punto que históricamente nos ha dolido a nosotros los cubanos. Los grandes países, las grandes naciones hacen su política, y las pequeñas naciones, pues la costumbre que hay es girar sobre la política de las grandes naciones. Yo recuerdo un informe que yo leí hace unos años en la presidencia de Clinton, de William Clinton, que el secretario, el especialista, el asesor para los asuntos cubanos, le decía que Cuba era mejor con Fidel en el poder, porque Cuba estaba tranquila. Es decir, era preferible para los americanos tener una Cuba con un régimen despótico, totalitario, una dictadura como la castrista, porque los norteamericanos podían descuidarse de que no hubiera peligro de narcotráfico, porque Cuba estaba obligada a controlar el narcotráfico si no se buscaba problemas con Estados Unidos, que Cuba tenía que controlar el flujo migratorio, y los flujos migratorios no han sido muy altos después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, y que Cuba iba a tratar de hacer todo como siempre ha hecho, temiendo que los Estados Unidos pues actuaran sobre Cuba, pues Cuba no iba a hacer algo que pudiera enojar a los Estados Unidos. Eso, con ese concepto, con esa agenda de política exterior norteamericana, que la conoce muy bien el gobierno cubano, es con la agenda que trabaja el régimen castrista. El régimen cubano domina a la perfección la agenda del gobierno, de ese gobierno en esa época y de todos los gobiernos que han habido, sabe cuáles son los intereses y sabe hacia dónde tiene que dirigir su política. Y por lo tanto, si a los americanos no les interesa que en Cuba pueda haber una revuelta, que puedan ir millones de cubanos al sur de la Florida y que pueda crearse un problema como se creó en el 80 con aquella inmigración masiva, pues es preferible que Cuba esté controlada. Y eso fue lo que sucedió. Castro actuó contra todos nosotros, consciente contra la oposición interna. El motivo que haya crecido, cómo fue que había, él lo que necesitaba era aplacar aquello, lo aplacó, y desgraciadamente lo aplacó con el consentimiento en indirecto de Estados Unidos y de Europa también. No pasó nada, señores. Las grandes naciones, no pasó nada. Incluso no había pasado antes, cuando se hizo la ley o el Acta para la Libertad y la Solidaridad con el pueblo de Cuba, más conocida por la ley Helmholtz. No sucedió nada, porque Europa automáticamente creó los puntos comunes y se negoció y se pactó que no entraran en vigor la Helmholtz, ni entrara en vigor la ley europea. Entonces, nosotros siempre hemos estado en el medio, jugando con todo esto. Hay intereses por una parte, hay intereses por otra parte. Y los europeos se adelantaron a los americanos en sus intereses dentro de Cuba, y ellos trataron de frenar todo eso. Fidel conoce perfectamente ambas agendas y ha usado esas agendas para mantenerse en el poder. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, porque no pasó nada. Nos encarcelaron, y hoy lo que sencillamente luchamos porque los que están allí todavía encarcelados pues los liberen, ya como una cuestión humanitaria, porque no vemos políticas verdaderamente claras, verdaderamente transformadoras y que ayuden a los cambios democráticos dentro de Cuba. Era la distinción que quería hablar y decirle sobre ese tema. Thank you very much, Jose. I would like to close the session, but before we do, I want to thank all of the colleagues for coming here today, and I want to say that we have
new information about a recent wave of crackdowns and arrests in Cuba from this past spring that are noted in a report in the back of the room done by a group called the International Group for Corporate Social Responsibility. That's based in Miami. Joel Brito is the executive director of that organization, and it documents extensively the harassment of independent trade unionists, the recent arrests of journalists and other union leaders in Cuba simply for organizing